Bueno, ¿qué nos toca dar por último? ¿Cómo construimos entonces para el carácter estadístico cuantitativo continuo? Las preguntas a hacernos es, ¿vamos a trabajar de igual manera que organizamos la información con la discreta? O sea, trabajando de igual manera que la variable discreta, ¿podemos llegar a resumir la información? Y bueno, si la respuesta es no, ¿de qué otra forma podemos resumir la información? ¿Qué quiero decir cuando hablo de discreta? Es pensar de, bueno, ¿tiene sentido elaborar una columna? Por ejemplo, el caso de las ventas. Cada venta, las veces que se manifestó esa venta, si yo tengo, me vuelvo hacia atrás, ¿no? Un poquito como para que me entiendan la pregunta. Yo tengo acá, bueno, ¿cuál es el mínimo valor que aprecio en esta columna de ventas? Es el 11.004. Bueno, si yo escribo 11.004, ¿cuántas veces apareció el 11.004? Una vez. Si escribo el 11.946, 11.946, ¿cuántas veces se repitió? Una vez. Claro, en ese caso la respuesta sería de que no sirve porque de última es muy poco probable que un valor se repita. Claro, exactamente. Exactamente. Me va a pasar, o sea, no es que no se pueda, chicos, pero por ahí no tiene sentido, porque como dice el compañero, es muy poco probable que un valor que responda a una variable continua se repita muchas veces. ¿Sí? De hecho, ustedes saben que la variable continua, su recorrida, se lo asocia a un subintervalo de la recta real, de la cual puede adoptar infinitos valores dentro de ese subintervalo. Y por ende va a ocurrir eso de que no se va a repetir con mucha frecuencia. Y si ustedes tienen 100 meses evaluados de ventas, y bueno, puede ser que si trabajan igual que la discreta, puedan que le quedan 97 filas, porque capaz que sí, hubo 2 meses que se repitió una misma venta, pero no me está resumiendo la información. Entonces la lógica es por ahí lo que hablábamos hoy, de trabajar con intervalos de clase. Intervalos que hablábamos hoy, que por ahí, bueno, sigo la propuesta del compañero que me decía trabajar esto, chicos, estos intervalos, ustedes los van a poder construir. Lógicamente vamos a tener un criterio fundado de cómo elaborar. Yo acá estoy inventando, pero lo que quiero decir que puede ocurrir que ustedes, si recurren a alguna página oficial, donde quieran obtener información, ¿Perdón? ¿Franco? No, perdón, se me activó solo el Ah. micrófono. Puede ser que estén ya elaborados los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que está elaborado los intervalos y frente a esto, el extremo izquierdo se llama límite inferior y el extremo derecho se llama límite superior. Voy a cambiar de color porque por ahí el amarillo es un... Bien. En estadística trabajamos con otro tipo de límites porque cuando avancemos en la teoría van a ver que con el avance de la teoría de la estadística está todo en función a límites reales, como se llama, límite real inferior y límite real superior. ¿Sí? Tanto los gráficos como los cálculos de parámetros. Porque, o sea, la diferencia que tienen es que los comunes, si yo hago una representación en la recta numérica, tengo acá 10.000 sería, ¿no? 19.999. Después hay un espacio y salta el 20.
Es decir, hay un huequito acá en la recta numérica. Que si mi variable que estoy estudiando es entera, por ejemplo, o sea, se toman el número de ventas sin los centavos, que todavía en Argentina sigue estando el 50 centavos, no habría problema de trabajar de esta forma con los comunes. Pero si un mes, por ejemplo, se vende 19.999,50, ¿dónde lo contabilizamos? ¿En el primer intervalo o en el segundo? De esta manera. Y no podríamos. En este caso se puede redondear. No, por eso vamos a recurrir a los límites reales inferiores y superiores. Pero así de simple vista no se podría. Si digo que no es posible trabajar con los inferiores y los superiores, pero se limita a determinados casos. Y al ser una variable continua, en la mayoría de los casos, la variable adopta valores decimales. Entonces, si ustedes recogen la información de una página oficial donde hay una tabla que está en función de los límites comunes, lo ideal es que lo transformen a reales. ¿Cómo se hace esa transformación? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, calcular, vamos a hacer acá por fila. Si quiero calcular el límite real superior de la segunda clase, acá me quiero posicionar. Bueno, el límite real superior se define como la semisuma entre el superior de la misma clase y el inferior de la clase siguiente. ¿Qué significa semisuma? Wow. Un promedio, chicos. Tendríamos que calcular un promedio, dividirlo por 2, bien. Sumamos y dividimos por 2. Entonces dije que es una semisuma entre el superior de la misma clase, si estoy trabajando con la 2, es 29.999, y el inferior de la clase siguiente, que es 30.000. Si nosotros sumamos estos dos y dividimos, ¿cuánto da? $9.999,50. Si yo quiero calcular el superior de la tercera clase, me vengo aquí, quiero hacer este. ¿Qué tendré que hacer? A ver, los escucho. Y lo mismo, sumar el primero, o sea, el 40.000 más 39.999 dividido entre 2. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto da? O al menor sumarle 399.900. la mitad de la diferencia entre el mayor. Sería eso. ¿Vamos bien? Bueno, y así se podría seguir completando. Bueno, ahora si yo defino, voy a definir el límite real inferior. ¿Cómo se define un límite real inferior, por ejemplo, si trabajo con el segunda clase? Bueno, es la semisuma entre el inferior de la misma clase y el superior de la clase anterior. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? 20.000 más 19.999 dividido 2. ¿Qué da eso? 19.999,50. Uy, me quedó ahí justito. Si yo quiero acá calcular el inferior de la tercera clase, ¿cuánto va a dar? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Y daría lo mismo que el superior del anterior. El superior del anterior, que es Sería 29.999 más 30.000 dividido 2, que lo que creo que me quiere decir el compañero es que me daría lo mismo que el real de la clase anterior. Claro.
Y fíjense en que ahí, chicos, empieza a aparecer una continuidad de los intervalos, no a diferencia de los comunes, que no hay huecos en la recta real. Se acostumbra a trabajar, pero por cuestiones prácticas, que los intervalos tengan el mismo ancho, es decir, que acá por ahí se trabaja con 39.999,50 y sería 49.999,5. Y para el primer caso me quedaría 9.999,5 y 19.900, perdón, sí, 999,5. Este primer intervalo, algunos si quieren empezar directamente con el 10 también es válido. Eso, a ver, es muy personal. Esperen que tengo. Bien, muy bien, Juan. Seguía con eso. Ahora el tema está en si da un valor de venta 19.999,5 o como dice Juan Cruz, si me da un mes que vendí 29.999,5. En ese ejemplo de Juan, ¿dónde lo contabilizo? ¿En el segundo o en el tercero? Teniendo presente, chicos, que no lo puedo contar dos veces. Porque un dato lo tengo que contar una única vez, porque no olviden que si ustedes después suman la frecuencia absoluta, que es la segunda columna, tiene que coincidir con el total de observaciones. Es decir, que si yo tengo 100 meses analizado, mi tabla es un resumen de esa información y por ende tengo que tener 100 meses. Y si lo cuento dos veces me voy a pasar. En ese caso, ustedes tienen que definir previamente de hacer el conteo con qué tipo de intervalos van a trabajar. Ustedes en análisis matemático vieron los diferentes intervalos sobre la recta numérica, subintervalos. ¿Cuáles recuerdan? Exacto, abierto, cerrado. En este caso, a ver, abiertos no, porque si no estaríamos en la misma lógica que el caso anterior. Si lo pongo abierto, por ejemplo, el 29 no estaría en ninguno de los dos. Si trabajo con cerrados, estaría contándolo dos veces al 29.900. Exacto, Juan Cruz. Tendría que trabajar con un semiabierto o un semicerrado. Generalmente, pero esto es tomar a consideración ustedes, se trabaja cerrando izquierda y dejando abierto a derecha. Si yo cierro a izquierda y dejo abierto a derecha, ahora sí sé a qué intervalo pertenece el 29.999,5. ¿En dónde lo cuento? En la tercera. Exacto, en la tercera aquí. Bien. Pueden trabajar al revés, cerrando a derecha y dejando abierto a izquierda. Eso es ustedes quien definen, y de hecho el Infostat en una parte les permite elegir con qué tipo de intervalo van a trabajar. Bueno, aclaración. Cuando ustedes, obviamente, plantean un trabajo de investigación que está ligado a un objetivo, ¿sí? Ya sea para tomar decisiones o para tener conocimiento determinados, un conocimiento específico de alguna temática, bueno, entre otras cosas, en la mayoría de los casos se van a encontrar que ustedes tienen con la información en bruto. Y no va a tener sentido que ustedes tengan que elaborar primero los límites comunes para transformarlos después en los reales. O sea, que a lo que voy es, si yo tengo los 100 meses todos desordenados y los quiero agrupar en intervalos de clases, directamente voy con los reales y me olvido de hacer toda esa transformación. El tema está en que yo no puedo decir, bueno, tengo 100 meses, yo los voy a organizar en 5 intervalos, y mi compañero lo va a hacer en 8. ¿Y por qué vos en 5 y yo en 8? No,
tenemos, como decía hoy, tener algún fundamento de por qué yo organizo de tal manera la información. Y ahí tenemos toda una teoría estadística. Una de las preguntas por ahí que me ayuda a saber cómo organizo la información es tener presente cuántos intervalos tengo que hacer. Y eso depende directamente del número total de observaciones. De hecho, la fórmula que presento, que es la de Sturger, observen que está en función de n. Hay una pregunta. Ay, esperen que no la puedo ver. Es necesario hacer la semisuma, porque si no los pondría, tomar así. A ver, toma el audio y consultame oral, por favor. Mi pregunta era que si era necesario hacer la semisuma para que te dé 50, digamos, o si no los podría anotar así, incluyendo el 10.000 hasta el 20.000 sin incluirlo, y en el próximo Sí, intervalo sí. iniciar A el ver, 20.000. está bien, gracias, Juan. Yo inventé uno, ¿me entendés? Hice unos intervalos, digamos, a invento. Es lo que decía recién, si vos tenés la información desorganizada, sos vos el que vas a tomar el criterio de cómo armar esos intervalos. Y por ende, creo que directamente vas a organizarlo así, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, así te olvidás de hacer esa transformación. Yo lo aclaro en qué caso es un límite común y en qué caso estaría trabajando con los reales, porque pasa de que hay tablas, ya que está aportada la información, en donde está ese desfasaje ese espacio, ese hueco vacío, y cuando tienen que al momento de hacer un cálculo de parámetros estadísticos, que la teoría está dada de los reales, hay que hacer la transformación. Pero obviamente que cuando vos vas a ir a organizar la información, sos vos quien toma el criterio de decir, ¿trabajo con huecos en mi recta real o no trabajo con espacios? ¿Está? Yo porque lo presenté de tal modo que me dé pie a marcar una diferencia de las situaciones que se les pueden presentar. No sé si respondí. Sí, era eso nomás. Está bien. Genial. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ¿cuántos clases necesito para el tamaño de mi observación? Bueno, aplico esta fórmula que se denota con C y es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo decimal. Hay otra fórmula que es más fácil de calcular, que es la raíz cuadrada de n, pero tienen que tener cuidado. Nosotros presentamos Sturger, como lo hace la bibliografía, pero porque es quien generaliza para cualquier tipo de situaciones, ya que la raíz cuadrada de n se limita solo para muestras que son pequeñas. Cuando son pequeñas las muestras, por decir 50 observaciones, es indistinto trabajar con raíz de n o con la fórmula de Sturger porque la conclusión es la misma. Ahora, si yo tengo un número muy grande, ya empieza a diferenciarse el resultado entre una fórmula y otra. Por ejemplo, es el caso de trabajar, para decirlo fácilmente, con 10.000 observaciones. Raíz cuadrada de 10.000 observaciones nos indicaría que tendríamos que hacer 100 intervalos y con la fórmula de Sturger, si aplicamos para 10.000, da aproximadamente 14. Y bueno, generalmente se trabaja de que organicemos la información en intervalos no menores que 4, porque si es menor que 4 no se justifica hacer intervalos, estaríamos trabajando con 12 observaciones, lo que decía hoy que no tiene sentido organizar con distribución de frecuencia para esos casos, y no más de 15 porque al hacer tantos intervalos a veces no responde a la función de resumir la información. Por eso es que generalmente trabajamos con esta fórmula. Pero bueno, lo aclaro por las dudas porque lo pueden encontrar en otra bibliografía. Esto es lo que les pide Infostat. Infostat le pide esto para que directamente les dé todos los intervalos construidos. Pero si uno quiere hacerlo manualmente o recurrir a otra herramienta que puede ser Excel, tenemos que, además de saber cuántos intervalos realizan,
conocer el recorrido de la variable aleatoria. Y ese rango está definido por la diferencia entre la máxima observación y la mínima. Yo tengo la máxima observación, que es el autor lo denota con la letra U, menos la mínima. Entonces, si yo establezco una relación entre el rango de valores, el rango de mi variable aleatoria, con el número de intervalos de clase, es decir, yo sé, mi variable varía entre estos valores, y sé en cuánto tengo que subdividir ese rango, ¿qué me estaría dando esa relación entre el número de el rango sobre el número de clases? Si yo digo, bueno, lo tengo que subdividir. La amplitud de cada intervalo. Exacto. La amplitud de cada intervalo. Entonces, amplitud es la relación entre el rango y el número de clase. Pero vuelvo a decir que eso lo aporta directamente Infostat, chicos. Sí, no hay problema. Decía que el rango de valor es la diferencia entre la máxima observación, que el autor lo denota con la letra U, y la mínima observación, que el autor lo denota con la letra R. Si uno establece el cociente entre el rango de valores que tiene la variable y la cantidad de subdivisiones que tengo que hacer sobre ese rango, nos determina cuál es el ancho de cada uno de los intervalos. ¿Paula? Bien, genial. Vamos a hacer algo, a ver, yo voy a tirar unos valores así, pero también, por las dudas digo, inventados, por las dudas. Pensemos que me dé que yo tengo que hacer 8 intervalos. Mi letra U es 100, es decir, el máximo valor de la variable es 100, y el mínimo valor es 20. Entonces, fácilmente mi rango es de 100 menos 20, 80, dividido el número óptimo de intervalo, y dice óptimo, eso es importante, con este cociente. ¿Cómo? Bueno, tengo un ancho de 10. Dice óptimo porque esto, a ver chicos, esto no siempre da un número entero, yo acá agregué, entonces puede dar 7,6, entonces me da la idea de que voy a estar entre 7 u 8 intervalos. Generalmente conviene trabajar aproximando, más vale que sobre y no que falte. Bueno, acá cuando empieza que esto, el Infostat lo crea automáticamente, pero sí les pide también poder modificar este mínimo, es decir, ¿de dónde comienzo el primer límite real de la clase? Acá hay dos opciones. Una de ellas es empezar con la mínima observación, es decir, 20, y acá tendría que sumar el ancho, 20 más 10 es 30, de esa forma confecciono el primer intervalo, después es 30 más el ancho 40, y así sucesivamente 40 hasta llegar a los 8. Bien, si yo trabajo con la mínima observación, estoy obligada a trabajar con un intervalo cerrado a izquierda y abierto a derecha. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que asegurar que todas las observaciones pertenezcan a un único intervalo. Entonces, como 20 era mi mínima observación, no me queda opción a trabajar de esta manera. Ahora bien, si uno me dice, profe, yo quiero empezar de 19, no de 20, bueno, está perfecto, empieza de 19, 19, 29, y así 29, 39. Acá puede trabajar cerrando izquierda, abierto a derecha, o al revés, abierto a izquierda y cerrado a derecha, por el hecho que el 20 ya pertenece a este intervalo.
Eso siempre hay que definirlo previo al conteo. Lo que sí les sugiero que este valor que ustedes elijan no sea tan alejado de la mínima observación, porque si no les va a quedar, primero que no tiene sentido que les quede, por ejemplo, el primer intervalo con frecuencia 0, eso no tiene lógica. Pero por ahí si se alejan mucho, van a tener que, además de hacer 8 intervalos, quizás tengan que hacer 9 intervalos. ¿Sí? Por eso es aconsejable no alejarse mucho. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno chicos, hasta acá llegó la teoría de hoy. ¿Sí? De esta forma de organizar.